Gracias por venir. Buenas noches. Buenas noches. Muy generoso. ¿Qué ve de la Argentina de hoy? ¿Cuál es la primera foto que usted encuentra cuando mira la realidad? No hay un estado de crispación, de muchísimas tensiones. Si uno piensa que el 28 de junio hubo elecciones, después de ellas se llamó un diálogo, y ya del diálogo nadie se acuerda. En cambio hay conflicto, hay entrecruzamientos. ¿Usted cree que el si gobierno... no se encuentra un camino de conciliación y de paz, hay que volver a aquello de Perón y Balbín, la unión de los argentinos. Es muy difícil. Están mucho en la cita, pero poco en la acción. Los desafíos del mundo moderno, para afrontarlos, el país precisa un mayor sentido de unidad y menos de confrontación. Pero el país está crispado, está ¿Eso tiene responsable? La gente tensa y nerviosa. Es el estilo del gobierno, sin duda. Ese que ayudó a acumular poder político al comienzo y luego ya... Sí. terminó siendo más autoritario que... sostenido por muchos medios en esa línea, ¿no? Es curioso el ciclo cómo termina con una cierta agresión contra los mismos medios. Pero, ¿usted cree que allí hubo pactos que se rompieron, digamos, o acuerdos que reflejo el hecho. Digo nomás que es un estilo perspicaz, ¿no es cierto? Un estilo que con mucha inventiva, mucha creatividad para plantear cosas permanentemente y dejar confundido al país y a la oposición. Bueno, de hecho, oposición que no encuentra, desde luego, ni tiene por qué encontrarlo ya, un liderazgo centralizador. Probablemente fruto de la atomización de la oposición, pero también de esa osadía del poder, es que Kirchner en 3 meses logró volver a la escena política, centrarse, retomar la iniciativa. Claro, y Cristina Fernández de Kirchner va a hacer el anuncio. No hay que caer en una síntesis tan simplista, con todo el respeto. Sí, claro. Ni la oposición está atomizada, sino que está, como es, la fuerza que ganó las últimas elecciones y se organizará oportunamente. No tenía por qué estar organizada ya porque no ejercía el gobierno del país. Y lo otro no es un aprovechamiento, sino una realidad de que estaban al frente del gobierno y que eso significa bastante. Lo que sí se ve este avance con proyectos legislativos y con situaciones de presión sobre legisladores que son muy peligrosas porque entran dentro del Código Penal. Porque no es solo si se entrega dinero, sino también si se hacen promesas. Y ese es el artículo 256 del Código Penal. Usted lo dice por el caso de Dora Sánchez, por solo citar un ejemplo. Por ejemplo, pero no es el único, es visible que hay quienes cambian de partido, cambian de bloque y seguramente tras alguna promesa que puede ser no una entrega de dinero, sino una promesa de solucionar algún problema económico de la provincia que representan. Eso está penado porque altera la independencia de la función que desempeña el legislador. Y a eso pase para el lado de los jueces, que está en todos los diarios de estos días denunciado el cuadro de presión política sobre los jueces. Hoy hay una frase de Zaffaroni en un diario de Tucumán, la Gaceta de Tucumán, respecto a que los jueces subrogantes son jueces vulnerables. Y debo reconocer que... El peligro es cuando los que no son subrogantes también. Sí, es cierto, pero hay muchos subrogantes y eso es un deber del poder político, que debe nombrar a los jueces efectivos. Sí, pero eso en su momento lo convalidó la Corte, y ¿qué va a hacer? También cometió el error, se nombraban secretarios en función de jueces, porque no se hacen todas las designaciones, en fin, hay un desorden institucional grave. Y ¿sabe qué? Esta crispación va de la mano con una gran pérdida de valores en la sociedad, de principios. De las ideas republicanas que están todas confundidas. ¿Usted cree que es una especie de cambalache creciente? De que todo da ciertamente lo mismo. Esa es su palabra, pero yo creo que hay una crisis institucional muy seria. Crisis en los partidos, en las instituciones, en los valores, en las creencias, en el respeto que nos debemos los unos a los otros, en el periodismo, en la política. Entonces esto es lo grave que pienso que debe hacernos reflexionar
hacer nuestra propia autocrítica como sociedad, además de la que nos corresponde a cada uno como persona. Digamos que aquello de Tato Bores siempre la culpa la tiene el otro, no necesariamente es la mejor, digamos, el mejor análisis. Desde luego hay unos que son más culpables que otros, por supuesto. Ciertamente. Pero se llega a cierto extremo, como el último episodio de Maradona. Fíjese que eso sirve quizá como catarsis para que pensemos a qué punto se llegó. De advertir que toda esa crispación, todo este abuso que se da en los medios, del uso libre de cualquier palabra, se traduce después en un episodio que nos hace pensar, por lo menos, si ese es un buen camino. Creo que la mayoría ha empezado a pensar que